Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo 1 de junio. En apenas 3 semanas y un poquito más, el 27 de junio, cumpliremos 2 años de haber fundado este modesto canal de YouTube. Lo fundamos, en efecto, el 27 de junio de 2023. Estamos a menos de un mes de cumplir 2 años. Hemos sobrepasado la meta de 1 millón de suscriptores. Estamos como en 1.040.000 y comienzo el video de hoy diciéndoles gracias de corazón. Bueno, la noticia más importante del día es que Ucrania ha golpeado severamente a Rusia. Ucrania ha sorprendido a Rusia. Ucrania hoy le ha asestado al invasor ruso uno de los golpes más fuertes desde que comenzó la guerra en febrero del año 22. Se trataba de la Operación Telaraña. Así fue bautizada por el Servicio de Inteligencia ucraniano. ¿En qué ha consistido la Operación Telaraña? Como saben, los ucranianos son expertos fabricando drones livianos capaces de hacer mucho daño. Entonces, en los últimos 18 meses, muy cuidadosa, sigilosamente, los ucranianos metían en territorio ruso, bien adentro de Rusia, drones escondidos en camiones con mercancías. Esos camiones eran caballos de Troya que entraban en territorio enemigo con una sorpresa que habría de costarle caro al invasor ruso. Y fueron entrando los camiones con los drones escondidos. Y se fue desplegando la operación secreta. Y ahora que Rusia pensaba que ya había ganado virtualmente la guerra, puesto que Trump se ha retirado, ha dejado de apoyar a Ucrania, ha abandonado a Ucrania, vergüenza para Trump, los ucranianos demostraron que tal vez no necesitan a Trump para resistir, que tal vez sin la ayuda de Estados Unidos pueden evitar una derrota catastrófica, una derrota humillante. Entonces, una vez que los drones habían entrado escondidos en camiones, hoy los ucranianos han disparado esos drones, pero por supuesto desde territorio ruso, a 5 aeródromos militares. Los objetivos eran todos aviones de guerra, aviones de combate rusos, que estaban estacionados en esos aeródromos militares. Uno de esos aeródromos estaba en el Ártico, cerca de Finlandia, el aeródromo de Murmansk, y otro estaba en la Siberia, lejos de Ucrania, lejísimos. Hasta allá habían llegado los camiones con los drones escondidos. Y allí han disparado los drones contra aviones militares rusos en el aeródromo de Irkutsk. También los drones ucranianos han destruido aviones de guerra rusos en los aeródromos de Ivanovo, Ryazan y Amur. 5 aeropuertos militares en total, 41 aviones rusos destruidos. Y las imágenes son bien impresionantes. O sea que es un éxito del carajo el que se ha apuntado hoy a Ucrania. Un éxito de inteligencia, un éxito de precisión,
y un éxito que demuestra que en estos tiempos no necesariamente gana la guerra el que más tropas tiene, o el que más tanques tiene, o el que más aviones tiene, sino el que mejor usa la tecnología, como la ha usado tan eficazmente hoy Ucrania. Me alegro. Y me alegro doblemente porque es una demostración de que los ucranianos pueden sobrevivir sin el pérfido, el felón de Trump, que está dispuesto a dejarlos solos para que la Rusia de Putin continúe avanzando. Dicho eso, hoy mientras leía la prensa del día, tomaba algunos apuntes para ustedes, ¿no? Yo siempre elijo aquello que me llama más la atención y aquello que tal vez a ustedes les gustará saber. Entonces, en el New York Times había una página completa sobre los bienes, las mercancías, los productos que nosotros aquí en Estados Unidos importamos desde China y también sobre algunos bienes que exportamos a los chinos. Pero esto fue lo que más me llamó la atención. Fíjense, los bienes que compramos aquí en Estados Unidos y que son todos hechos en la China, todos, bueno, 98, 99%, son los siguientes. Coches de bebés. Si usted compra un coche de bebé en Estados Unidos, caro, moderadamente caro, promedio, barato, cualquier rango de coches de bebé vienen de China seguro, 99%. Y son buenísimos, ¿no? O sea que los chinos algo están haciendo bien. Porque uno dice, ¿y por qué esos coches de bebés que traemos aquí se hacen en la China y no se hacen en la India? Bueno, será porque los chinos los hacen mejor, ¿no? Paraguas. Todos los paraguas, las umbrellas que uno compra en este país, todos los paraguas están hechos en China. Todos. Plantas artificiales. Acá en la casa tenemos un montón, ¿no es cierto? Cuando compramos esta casa, empezamos a decorarla. Por ejemplo, esta planta que está aquí atrás es artificial, obviamente, ¿no? Y es, creo, de Emilio Roba, ¿no? Ah, no es de Emilio Roba. A mi mamá le encantaba Emilio Roba. Siempre venía aquí a Miami y compraba un montón de plantas de Emilio Roba y se las despachaba. Yo le decía a mamá, yo veía los precios y decía a mamá, Emilio Roba se llama así porque es Emilio te roba. ¿No? ¡Qué barbaridad! Pero nosotros, bueno, esto es Silvia. Silvia siempre es muy ingeniosa y muy sabia para encontrar lo mejor al mejor precio. Bueno, plantas artificiales. Libros para niños, sobre todo los libros ilustrados, libros con dibujos para niños. Todos son hechos en China. Todos. De nuevo, mis respetos a los chinos, ¿no? Por algo será que todo esto se hace allá. Todos los libros para niños que se consumen acá vienen de China. Y por último, los peines, las linternitas portátiles, que yo tengo varias, y los fuegos artificiales. Todo eso, 99%, viene de China. Esto me pareció sorprendente, ¿no? Desde luego, estos no son los bienes más caros que provienen de la China, ¿no? Los más caros son los teléfonos celulares, los iPhones, ¿no es cierto? Y en general los productos tecnológicos, ¿no? Los juegos de videos, las consolas de videos, estas cosas, ¿no? Bueno, también tomé nota de algo que me impresionó mucho. Ustedes saben que Elon Musk, que ahora se ha medio peleado con Trump y que ya se ha retirado del gobierno, junto con el secretario de Estado Marco Rubio, cortaron del todo, bruscamente, la ayuda que Estados Unidos daba a los países más pobres del mundo, a través de un programa llamado USAID.
El argumento o la filosofía era que se jodan los países pobres, ¿ok? Estados Unidos no tiene que estar cuidando a los países pobres, a la gente enferma de los países pobres, que se curen ellos o que se mueran ellos, no es problema nuestro. Qué amorosos, ¿no? Elon Musk y Marco Rubio. Y entonces Nicholas Kristof, que es un brillante ensayista, había escrito un artículo hace poco diciendo que ese brutal recorte presupuestario iba a provocar no centenares de muertes de niños africanos, miles de muertes de niños africanos. Niños africanos que necesitaban de ese dinero que Estados Unidos donaba a los países más pobres para sobrevivir. Y entonces Marco Rubio salió indignado a decirle a Kristof, usted ha mentido. Nadie ha muerto desde que hemos eliminado el USAID. No ha habido muertos. Y entonces Kristof le demuestra a Marco Rubio que está mintiendo. Y le demuestra dos casos, dos niños, que han muerto porque ya no podían recibir el medicamento que solo en esos países era posible conseguir gracias a las donaciones de Estados Unidos. El primer caso que cita Nick Kristof es el de un niño de 5 años que se llamaba Ivan Anso, que era huérfano de padre, huérfano de madre, que tenía AIDS, tenía SIDA. Y entonces tenía que tomar un antirretroviral para sobrevivir. Y era un niño sin padres, sin vivienda, sin futuro, contagiado de una enfermedad potencialmente mortal. Necesitaba el antirretroviral y ese medicamento solo era posible de conseguirlo y administrárselo si Estados Unidos proveía los fondos. Bueno, el niño se murió. Marco Rubio y Elon Musk se permitieron la desfachatez de sacar la motosierra, de recortar esos gastos, de decir Estados Unidos no tiene por qué curar a los niños más pobres del mundo, problema de ellos, y el niño se murió. Se murió porque Estados Unidos, por culpa de Trump, de Elon Musk y de Marco Rubio, dejó de enviarle a ese niño la plata o la medicina para mantenerlo vivo. Dígame si esa no es una inmoralidad. Una inmoralidad. No sé cómo duermen tranquilos estos tipejos. Y luego Kristof menciona el caso de una niña llamada, que murió también, Ashol Deng, de 8 años. También africana, también creo del mismo país, de Sudán del Sur, y también necesitaba un antirretroviral, pero con los recortes de Elon Musk y de Marco Rubio se quedó sin su medicina y en pocos días murió. Pero Kristof dice, no son dos casos aislados. Dice, los niños muertos en los países más pobres de África, desde que Rubio, Musk cortaron el USAID, se cuentan por miles, miles. Es un horror, es un horror. Y Trump pavoneándose, viajando a Riyadh y a Doha y a Abu Dhabi. Y Trump, no sé si ustedes saben, redecorando la Casa Blanca, la está llenando de oro. Hoy salió un artículo en el diario con las fotos de cómo todos los salones de la Casa Blanca están siendo redecorados con oro. Un montón de oro por todas partes. Oro que es carísimo, por supuesto, ¿no? O sea que para eso sí tienen plata, ¿no? Para que el emperador redecore su palacio con oro. Y en cambio no hay plata para salvar la vida de los niños pobres en África. Es una inmoralidad, una inmoralidad. Por último, esta noticia no me pareció triste, me pareció buena. Viene de Canadá. Un largo reportaje en el suplemento dominical del Times. Y cuentan que en Canadá, como en algunos países de Europa,
había ya una especie de ley que permitía la muerte asistida, la eutanasia, ¿no? Una ley conocida como MAID, Medical Assistance in Dying. Pero para que te ayudaran a morir en Canadá, esta ley, que fue aprobada en 2016, exigía que tú tuvieras una enfermedad seria e incurable. Sin embargo, con el pasar de los años, mucha gente quería acogerse a la ley, pedía una muerte asistida, compasiva, aunque no tuviera una enfermedad mortal, terminal. Y era gente que ofrecía un argumento razonable. Y el argumento era: no quiero seguir viviendo. Tengo un problema de salud mental, mi vida es una tortura y quiero irme. Y entonces los canadienses han sido tan sabios que han reactualizado la ley del MAID, y ahora permiten que personas que no tienen una enfermedad mortal reciban la eutanasia. A mí me parece genial. A mí me parece genial. Entonces cuentan la historia de Paula Ritchie, de 52 años, que era una mujer que, por lo visto, había nacido para sufrir. De niña, de adolescente, fue abusada vilmente por su padre. Ella decía que su padre había sido un monstruo brutal. El padre monstruoso murió cuando ella tenía 16 años. Después la madre también murió cuando ella era joven. Ella, por lo visto, no se pudo recuperar de esos traumas. Y básicamente ella decía que su vida era una tortura, que no quería salir de su casa, que no quería comer, que no podía dormir bien, que su vida realmente era un dolor perpetuo. Y entonces ella dijo: necesito que me pongan a dormir, que me alivien de ese dolor que no tiene cura ni remedio. Y así fue. Y entonces hace pocos días en Canadá, en Ontario, pusieron a dormir, rodeada de sus amigas, a Paula Ritchie, que no se estaba muriendo, pero que no quería seguir viviendo. Y bastó con eso. Y yo creo que quienes respetamos la libertad individual entendemos perfectamente que cuando una persona adulta, por la razón que fuera, ya no quiere seguir viviendo, me parece que es sabio, compasivo, ayudarla a morir como murió Paula Ritchie. Seguimos.